Es 8 de enero de 2021. Hace tan solo un par de días hemos presenciado atónitos como una muchedumbre violenta asaltaba el Capitolio de Washington en defensa de Donald Trump y de su afirmación de que las elecciones de Estados Unidos han sido falseadas, se ha hecho trampa en el recuento de votos y que por tanto la elección de Joe Biden es absolutamente ilegítima, que Trump debe seguir siendo el presidente de los Estados Unidos. Este hecho es un hecho histórico, en tanto que va a marcar un antes y un después. A mi entender, a partir de ahora en el mundo no se va a vivir el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha y la izquierda, sino entre los que defienden una democracia y los que defienden una dictadura. Son acontecimientos de una extrema gravedad, fundamentalmente porque vienen alentados no desde capas sociales diversas, sino desde el mismísimo presidente de los Estados Unidos, que es el que ha incendiado a las masas para que actúen de esta manera. Y ello nos debe llevar a todas las personas que nos dedicamos a la historia, bien como profesores y bien como alumnos, a detenernos a reflexionar sobre ello. Se pueden decir muchísimas cosas y seguro que se dirán, pero a mi entender deberíamos, antes que nada, reflexionar sobre la llamada teoría de la conspiración. ¿Qué es una teoría de la conspiración? Creo que detenernos un ratito en este vídeo sobre ello nos aclarará algunas cosas sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y sobre lo que está por venir. Creo que se puede definir una teoría de la conspiración como un fenómeno social, a veces sociopolítico, que muchas veces, no siempre, se da en coincidencia con una crisis económica, médica, etc. Consistente en la propagación a gran escala de un rumor. Un rumor según el cual, en el seno de nuestra sociedad, existen unas fuerzas ocultas, fuerzas que pueden ser de muy diversos signos y de muy diferente ideología, pero que en cualquier caso actúan para dañar al colectivo. Actúan ocultas y su acción explica bien grandes catástrofes naturales, bien cambios políticos inesperados, bien el deterioro de nuestras formas de vida tradicionales, o también esa acción puede apuntar, puede anunciar catástrofes o grandes cambios que están por venir. Ni que decir tiene que la mayor parte de la población no es consciente de esa supuesta acción oculta, de esas fuerzas que se mueven en contra de nosotros. Pero sí se dan cuenta de ello algunos elegidos, que por supuesto son las personas que defienden la teoría de la conspiración. Esos elegidos, entre comillas, se consideran que están por encima del resto de la sociedad, porque han logrado ver, gracias a su inteligencia, a su labor de lectura o a sus buenos contactos, lo que los demás no logran ver. Y esos elegidos creen que tienen el deber moral de advertir a los demás de la existencia de esas fuerzas ocultas y de pasar a la acción para impedir que esas fuerzas ocultas lleven a cabo su plan, si es que éste no ha tenido ya lugar. A lo largo de la historia ha habido bastantes teorías de la conspiración. Yo me voy a limitar a señalar algunas, empezando por una que en el bachillerato internacional tenemos que ver forzosamente, que es la creencia de que los judíos envenenaban el agua. Esta creencia se extendió por Europa a partir de los años 20 del siglo XIV, pero cobró carta de naturaleza, se hizo fuerte a partir de la terrible epidemia de peste negra, que se extendió por Europa en los años centrales de ese mismo siglo XIV.
En aquel momento no se conocía la existencia de microbios, ni de virus, ni de nada por el estilo. De esta manera, cuando empezaron a enfermar y morir miles y miles de personas, se hizo más fuerte esa creencia de que los judíos actuaban en secreto para acabar con la sociedad cristiana y que la peste negra formaba parte de su plan. Sería el resultado de envenenar el agua para que los cristianos fueran desapareciendo. Consecuencia terrible: las persecuciones a los judíos, la aparición de una serie de pógromos a lo largo de toda Europa, también aquí en España y no digamos en Andalucía, durante la segunda mitad del siglo XIV. Persecuciones violentas. Los cristianos entraban en las juderías, asaltaban las viviendas y asesinaban a los judíos que se encontraban. A partir de esas persecuciones, la vida de los judíos en la Europa medieval ya no sería ni mucho menos la misma. Otro caso, mucho más cercano en el tiempo y en el espacio, es el de la Mano Negra. Sabéis que en Andalucía, en los años 80 del siglo XIX, hubo una importante violencia campesina debido a los problemas que teníamos en el campo. De esta manera surgió el rumor de que existía una organización clandestina formada por campesinos llamada la Mano Negra, que era responsable de materializar una serie de acciones violentas como asesinatos, incendios, que empezaban a brotar por diferentes puntos de nuestro territorio. Hoy sabemos que la Mano Negra como tal no existió. No hubo una organización así llamada detrás de estos actos violentos, que efectivamente ocurrieron. Pero en cualquier caso, la creencia de que sí existía una Mano Negra se extendió por la población. Y afirman numerosos autores que en cierta medida esa creencia fue extendida por las autoridades para poder ejercer la represión contra el campesinado. En la historia negra de Jerez, y nunca mejor dicho, tenemos las tristemente célebres ejecuciones de 1884, que acabaron con la vida de unos supuestos integrantes de una Mano Negra que no existió. Si nos vamos solamente unos poquitos años más adelante, llegamos a 1898. El puerto de La Habana, el acorazado Maine de Estados Unidos, estalló. Los norteamericanos echaron la culpa a los españoles, diciendo que era una conspiración contra ellos. Y comenzaron así la guerra contra España, la famosísima guerra entre Estados Unidos y nuestro país, que acabó con la pérdida, como todos sabéis, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Todavía hoy hay españoles que afirman que fueron los propios Estados Unidos los que pusieron una bomba en el interior de su acorazado para de esta manera tener una excusa, acusando falsamente a España, para meterle mano a nuestro país, comenzar una guerra que les permitiera echarnos del Caribe y ser ellos los que monopolizasen el comercio con Cuba. Parece ser que no, que fue la explosión accidental de una caldera, pero la teoría de la conspiración se ha extendido durante muchísimos años porque siempre es mejor echarle la culpa a alguien que a una coincidencia. Por los mismos años, existe una creencia en la Rusia de los zares de que los judíos están preparando una gran conspiración para acabar no ya con el régimen de los zares, sino con el mundo europeo tal y como entonces se conocía. Se supone que estaban asociados con los masones o que habían extendido sus tentáculos en la masonería y asimismo tenían una conspiración con el comunismo. A esto se le va a llamar la conspiración judeo-masónica. Y como prueba de esa conspiración aparecieron de pronto los llamados protocolos de Sion, unos documentos publicados en 1902 y que recogen supuestamente esa conspiración. Hoy sabemos perfectamente que esos documentos fueron una burda falsificación de la policía zarista para tener una justificación para realizar pogromos, para perseguir a las minorías judías. No obstante, esa existencia de una conspiración judeo-masónica siguió teniendo gran éxito en Europa. Hitler creía firmemente en ella y en época de Franco en España también llegó a hablarse
de una conspiración judeo-masónica. Ya entrados en el siglo XX, son muchísimas las teorías de la conspiración. Entre ellas el asesinato del presidente Kennedy en 1963. Pero también podemos citar la muerte de Marilyn Monroe, pongamos por caso, o también la existencia de una base secreta en Estados Unidos en la cual se guardarían pruebas de la existencia de vida extraterrestre. Incluso se supone que se conservan allí restos de naves espaciales y cadáveres de seres de otro planeta que fueron analizados, diseccionados. Incluso se supone que hay por ahí películas que circulan con imágenes de esos cuerpos. Mucho más cerca en el tiempo tenemos el caso de el VIH, el virus que produce el SIDA. Según algunos, ese virus fue creado en un laboratorio y hay quien va más y dice que fue el Vaticano en colaboración con las fuerzas más conservadoras de los Estados Unidos, con la intención de acabar con la población homosexual. También tenemos la teoría de las Torres Gemelas, según la cual los atentados del tristemente célebre 11 de septiembre de 2001 fueron provocados por fuerzas secretas de los Estados Unidos con la intención de tener una excusa para el rearme, para atacar determinados puntos del Medio Oriente y para reafirmar su liderazgo mundial. Lo cierto es que a lo largo de las 2 últimas décadas las redes sociales han servido para extender toda clase de teorías de la conspiración. Son muchísimas, de toda clase. Desde la existencia de una agenda gay oculta que pretende convertir a todos los heterosexuales en homosexuales, pasando por la preparación de un nuevo orden mundial, según unos, un orden mundial comunista que acabe con nuestro feliz mundo capitalista, según otros, un orden neocapitalista que va a acabar con la feliz vida de los trabajadores que tenemos actualmente gracias a nuestra democracia y nos va a convertir a todos en esclavos de los grandes poderes del capitalismo. Hasta terminar, por supuesto, con las teorías del coronavirus, según las cuales el virus que actualmente está provocando la pandemia fue creado en un laboratorio y tiene como intención establecer en el mundo ese nuevo orden mundial, sea un orden mundial de ultraizquierda, de ultraderecha o como queráis llamarlo. Bueno, hay quien se sale de madre y llega a decir que dentro de la vacuna que nos van a poner contra el coronavirus se esconden microchips para controlarnos. Recordad las cosas que decía Miguelito Bosé, vaya tela. Bueno, y así pues podemos llegar hasta la famosísima invasión reptiliana. Todavía hay personas que piensan que el mundo está siendo desde hace décadas invadido por reptilianos que están ocupando los puestos más relevantes en nuestra sociedad, desde el mundo de la moda y del cine hasta la política. Según estos, Angelina Jolie o Donald Trump serían reptilianos. La cuestión es, ¿por qué surgen estas teorías de la conspiración? Creo que algo de esto he dicho en algún vídeo anterior. A mi entender, las teorías de la conspiración surgen porque el ser humano necesita encontrar explicaciones a aquello que no puede explicar. Y sobre todo, necesita encontrar, identificar, localizar culpables de aquellas cosas que no controla. El ser humano se encuentra mucho más tranquilo si encuentra un culpable de algo que ha sido accidental. Porque tú no puedes controlar un accidente, pero sí puedes controlar a un culpable, a un delincuente. Si pensamos que el coronavirus es una pandemia como tantas otras que ha habido, provocada por accidentes de la naturaleza, evidentemente sentimos que estamos completamente sujetos a el azar. Estamos pendientes de un hilo. En cualquier momento puede volver otra pandemia. En cualquier momento el virus puede mutar y acabar con este intento mediante la vacuna de frenar el avance de este coronavirus. Sin embargo, si pensamos que hay unos malévolos personajes en un laboratorio, trátese de chinos comunistas, de estadounidenses capitalistas o lo que sea, si pensamos que hay
seres malignos escondidos en un laboratorio colaborando con estas fuerzas del nuevo orden mundial, nos podemos quedar hasta cierto punto tranquilos, porque si sabemos que hay unos culpables, podemos luchar contra ellos. Podemos ejercer una acción desde nuestro Twitter, ¿no? O en los vídeos de YouTube, como este que yo estoy haciendo ahora, o mediante la acción violenta en la calle, podemos hacer algo para frenar a ese enemigo que quiere acabar con nosotros. Si creemos que los cambios sociales, políticos, culturales, religiosos que no nos gustan están movidos por unos hilos invisibles, en lugar de ser producto de los cambios normales en una civilización, también nos quedamos más tranquilos. Pensad, por ejemplo, en aquellas personas que son muy religiosas y ven cómo se deteriora la creencia en la que ellos creen firmemente. Seguramente el deterioro de esas creencias se debe a los cambios económicos, sociales, políticos, que producen al mismo tiempo modificaciones en el ámbito cultural. Esto es algo que se ha producido a lo largo de toda la historia. Sin embargo, si creen que hay una conspiración detrás de personas antirreligiosas, o bien de personas de otra religión que quieren acabar con la tuya, te quedas más tranquilo porque tienes un enemigo contra el que luchar. Si eres un obrero con problemas que sufre por llegar a fin de mes y que crees firmemente en la necesidad de un Estado que te proteja de la presión a la que te somete el sistema capitalista, te es mucho más cómodo pensar que el deterioro de tus condiciones de vida se debe a que esas grandes fortunas del capitalismo están presionando para cada vez hacerse más ricas y acabar con tus libertades. Porque esas libertades no le interesa al capitalismo globalizado y tampoco le interesa que tú tengas dinero. Olvidando, por cierto, que al capitalismo sí que le interesa que tú tengas dinero. Al capitalismo lo que le interesa es que tú consumas. Si tú no tienes pasta, no puedes consumir. Lo cierto es que se trata de encontrar un culpable. Se trata de que aquello que puede ser producto del azar o de los lógicos cambios en las sociedades humanas es consecuencia de una acción maligna. Identificar al culpable nos hace sentirnos seguros. Y si ese culpable es ideológicamente opuesto a ti, te sientes más seguro aún, porque el culpable ya no es el sistema que a mí me gusta. El culpable es aquel que es de un sistema diferente o piensa de una manera distinta. O al menos hay que buscar un culpable que sea lo suficientemente distinto a ti. Caso de los judíos, ni más ni menos. Porque no olvidemos que en épocas de crisis, repito, crisis económica, crisis política, crisis médica, crisis de inmigración, en momentos de crisis, la sociedad se vuelve violenta, tiene que desahogar su ira. La mayoría desahoga su ira hoy a base de tweet en Twitter o en Instagram. Pero muchos necesitan hacerlo a través de una acción más violenta en la calle. Y eso justamente es lo que conduce a fenómenos como el que vimos hace 2 días en Washington. Esas masas de personas que acudían a Washington desde diferentes puntos de Estados Unidos, avivados por las soflamas en Twitter de Donald Trump, seguramente piensan que hay una conspiración para acabar con el mandato de su querido presidente. Seguramente piensan que ha habido una manipulación de los resultados electorales porque habría una conspiración de los enemigos de Estados Unidos para acabar con el mandato de Trump. Esa conspiración podría estar movida por comunistas chinos, por las fuerzas de los inmigrantes que quieren invadir Estados Unidos y acabar con el sistema de vida americano, por países rivales quizá que quieren acabar con su liderazgo económico mundial. En cualquier caso, esas personas creen firmemente en lo que desde arriba, desde la propia cúpula del Partido Republicano, se les ha vendido. Y cuando acuden a Washington, lo hacen creyendo firmemente en sus ideales. Y además desahogan su furia, su frustración. Una frustración que muy probablemente esté avivada por la crisis del coronavirus. La gente tiene miedo, pánico, auténtico pánico a morir.
En Estados Unidos la crisis se ha gestionado, ya sabéis, particularmente mal. De esta manera, los que son partidarios de Trump no pueden responsabilizar al presidente, no pueden responsabilizar a su política. Necesitan creer que el virus ha sido creado fuera con mala intención. Y también necesitan creer que si pierden a Trump es porque hay detrás una conspiración para girar la política estadounidense y beneficiar a los antipatriotas. Porque no olvidéis que para mover a las masas siempre hay que recurrir a la palabra mágica, la patria, cuando no a la libertad, a los ideales o en algunos casos a Dios. Lo cierto es que estas palabras mágicas, combinadas con la crisis, con el miedo y con algunas circunstancias externas, producen grandes movimientos de masas que conducen a las fracturas de los sistemas establecidos. Y ahí quería yo llegar. Volvemos al principio. Lo que ocurrió el otro día es una ruptura del sistema, porque el país del mundo con una democracia más firme, asentada y prestigiosa ha roto con el sistema. Actualmente, enero de 2021, tenemos a miles, quizás cientos de miles de norteamericanos que quisieran que el intento de golpe de Estado del otro día, porque fue eso, un intento de golpe de Estado, hubiera triunfado. Por supuesto, ni mucho menos la mayoría de los votantes republicanos quieren un golpe de Estado. No, ni mucho menos. Pero sí tenemos, repito, a miles o cientos de miles de norteamericanos que sí son partidarios de esa acción, porque consideran que les han quitado a su presidente legítimo. Consideran que hay una conspiración y que contra esa conspiración solo se puede luchar mediante una acción violenta de las masas. Estamos, por tanto, ante la extensión progresiva de la idea de que ante el sistema actual, presuntamente muy corrupto y en muchos casos culpable, solo cabe la rebelión violenta que conduzca a un gobierno que, aunque ellos digan que no, es dictatorial. Y claro, esto nos conduce hacia otra cuestión, el populismo. ¿Qué es el populismo? ¿Por qué se habla actualmente del auge de los populismos? Pero me parece que para esto habría que hacer otro vídeo distinto. Gracias por escucharme.